en que cada uno de nosotros antes de llegar a Cristo teníamos planes, teníamos sueños, teníamos metas por realizar. Y quiero predicarte en esta tarde, quiero que abras tu corazón, que abras tu mente, que recibas el mensaje que Cristo Jesús quiere hablarte. Y este tema se llama la vida que soñaste. La vida que soñaste. Algo que tenemos que entender como cristianos es que los sueños en Dios son mucho más grandes que nuestros propios sueños. Las metas, los planes, los anhelos que habíamos tenido antes de llegar a Cristo no son nada al lado de los planes, las metas y los sueños que Dios tiene para nosotros. La vida que planeamos, los sueños que queríamos lograr desde jóvenes, desde niños, no son nada comparado con lo que Dios tiene para nuestras vidas. Abre tu Biblia en Efesios 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Cuando estés ahí, don fuerte. Amén. Efesios 3, versículo 20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La mayoría de nosotros desde pequeños, o todos nosotros, soñamos con hacer algo con nuestra vida. Para eso estudiamos. Desde niño tus papás te decían: tú de grande vas a ser astronauta. Ni ahí nace el médico, pero ibas a ser astronauta. Juliancito va a ser bombero de grande. Va a ser policía. Es muy bueno para el fútbol. Va a llegar a jugar con los Tigres o con el Monterrey. Y soñamos nuestra vida en un futuro. Soñamos con una familia estable. Soñamos con un buen trabajo. Soñamos con tener salud y paz siempre, tener prosperidad, tener éxito. Unos soñaban con ser grandes empresarios, emprendedores, tener empresas, tener gente a su cargo. Otros soñaban con ser grandes médicos, con tener una casa con piscina. Pero cuando vamos creciendo en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, nos vamos dando cuenta que nuestros sueños a veces no se cumplen. Que lo que habíamos soñado, lo que habíamos planeado, no se da como imaginamos. El niño que quería ser bombero termina trabajando en una empresa. El niño que quería ser policía, médico, veterinario, quizás por alguna razón u otra, no logró realizar sus sueños. Aparecen pruebas, aparecen problemas, pérdidas, decepciones, caminos inesperados que cambian por completo el sueño que tenías. Cosas que te roban lo que soñaste. Y muchos empiezan a pensar o llegan a pensar: la vida que soñé nunca fue. Lo que había soñado nunca podré lograrlo. Nunca pasará lo que esperaba. Pero sabes, la Biblia nos enseña, iglesia, una verdad bien poderosa: que Dios conoce nuestros sueños y nuestros anhelos. Dios conoce los anhelos que hay en nuestro corazón, y Él tiene un propósito aún mayor de todos esos sueños y planes que tenías. A veces no tenemos lo que queremos, pero si estamos en Dios podemos lograr aún sueños más grandes. Dios no nos da exactamente la vida que imaginamos, sino la vida que necesitamos para poder cumplir su voluntad, para poder hacer su propósito. Efesios 5, versículo 15 al 16. Efesios 5, 15 al 16. Dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aprendan a vivir, aprovechando máximo cada momento oportuno. Como te he dicho en cada una de las oportunidades que tengo para hablar contigo, la vida se basa en decisiones. Desde niños empezamos a decidir desde qué estudiar, con quién juntarnos, a dónde ir, y empezamos a decidir, y muchas personas se deciden por sus sueños. Yo voy a lograr mis sueños, se aferran a sus planes, pero la vida que soñaste debe empezar decidiéndose por Cristo.
sea la edad que tengas, si llegaste a Cristo de joven, si llegaste a Cristo de adulto, si quieres empezar a vivir una vida de ensueños, necesitas decidirte por Cristo. La pregunta que nos tenemos que hacer no es si mis sueños se van a cumplir, si voy a poder lograr mis sueños. La pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a vivir el sueño que Dios tiene para nosotros, a aceptar la vida que Dios nos ha dado y estar dispuesto a que nuestra vida sea usada para los sueños que Dios preparó para nosotros. Quiero ver como primer punto, la vida que soñaste comienza en Dios. La vida que soñaste comienza en Dios. ¿Alguien de aquí ha escuchado hablar sobre William Burroughs? No, ya te digo quién es William Burroughs. Era un joven que nació en 1887 en Chicago. Era un hijo de uno de los magnates más grandes de Estados Unidos en la industria minera. Y la familia de este joven siempre le decía desde chiquito: cuando crezca, tú vas a ser el heredero. Su familia ya tenía planes para él, iba a heredar un imperio de grandes financieras, iba a heredar una gran industria minera y se iba a convertir en un empresario de los más grandes de Estados Unidos y a nivel de la élite mundial. Pero empezó a crecer este joven, William, y durante su juventud, él tenía el dinero suficiente para hacer lo que quería y dijo: voy a hacer un viaje alrededor del mundo. Empezó su viaje junto con algunos compañeros. Y este joven empezó a ver la pobreza que sufrían muchas personas. No solamente una pobreza física, sino una pobreza espiritual. Cómo la gente estaba sufriendo espiritualmente, cómo estaban alejados de Dios. Y regresando este joven ahí a Estados Unidos, Dios le puso un llamado en su corazón y empezó a pensar: yo no quiero heredar esto. Yo no quiero vivir el sueño que tienen mis padres. Decidió rechazar la comodidad de la riqueza, decidió rechazar una prometedora carrera en la industria y entregó su vida al llamado que Dios tenía para él. Este joven escribió en su diario, encontraron una frase antes de que muriera. Él murió a los 25 años y estaba poniendo ahí en su diario: sin reservas, sin cuartel, sin arrepentimientos. Este joven agarró un viaje hacia Egipto y empezó a predicar la palabra de Dios. Ahí fue donde murió. Y quizás no cumplió el sueño de sus padres, no cumplió el sueño que muchos de nosotros hubiéramos dicho: herédenme una parte de la empresa. Pero cumplió el sueño que Dios tenía para su vida: predicar el evangelio, ser un misionero fuera de su país. Si somos honestos, iglesia, la mayoría de nuestros sueños antes de llegar a Cristo eran sueños egoístas. Eran sueños de yo quiero tener, yo quiero lograr. Eran sueños de yo voy a lograr esto, voy a llegar lejos, voy a tener mucho dinero, voy a comprarme el carro de mis sueños. Pero sabes, al llegar a Cristo, nuestros sueños cambian, nuestra mentalidad cambia, nuestro corazón toma otro enfoque completamente distinto. ¿Por qué? Porque ves la necesidad de cumplir los sueños de Dios por encima de los tuyos, de poder cumplir con lo que Dios ha puesto en tu corazón antes de cumplir tus propios deseos. Por eso te decía, nuestros anhelos, nuestros sueños y nuestros planes se hacen nada cuando comprendes los planes y los sueños de Dios para ti. Sabes, mis sueños eran completamente distintos a ser pastor, eran completamente distintos a estar encargado de una iglesia. Mis sueños eran que quería ser artista. Ya me hubieran visto allá a un lado de Bad Bunny rapeando. Quería dedicarme a la música de lleno, quería gozar, quería disfrutar de lo que la música pudiera darme. Pero cuando llegué a Cristo Jesús y empecé a ver la necesidad que había, mis sueños cambiaron. Dice en Jeremías 29, versículo 11, Jeremías 29, versículo 11, cuando usted está ahí muy fuerte acá. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sabes, Cristo ya tiene planes y sueños para ti. Desde antes que te acercaras a la iglesia, desde antes que llegaras a Cristo, Él ya tenía planes y sueños para ti.
¿Cuántos saben que Cristo nos conocía antes de nacer? Desde el vientre de nuestra madre, dice el versículo. Antes de que naciéramos, Dios ya tenía un plan para tu vida. Antes de que nacieras, Dios ya había visto un sueño que tenías que cumplir. No fuiste un accidente, no fuiste el pilón ahí de la familia. Él se me chispoteó de tus papás. Llegaste porque Dios te planeó. Llegaste porque eres un sueño en Dios. Tienes un propósito y un destino. Y quizás puedes llegar aquí pensando: yo ya tengo mis planes. Yo ya sé lo que voy a hacer la próxima semana. Yo ya sé dónde voy a estar en 5 años. Entrégale tus sueños a Dios. Entrégale tus planes a Dios. Y sabes que no te vas a decepcionar. Te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer contigo. ¿Cuántos recuerdan el sueño que tuvo José? José el soñador. José soñó que iba a gobernar Egipto, iba a estar incluso sobre sus padres, sobre sus hermanos. Dios le mostró un futuro glorioso, estar por encima, gobernar toda una nación. Pero cuando empezó a vivir José, era muy diferente el sueño al que se había imaginado. Él había soñado, él sabía que iba a lograr eso, pero todo el camino hacia ese sueño fue algo que no había imaginado. Fue rechazado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente, lo dejaron en la cárcel. Y seguramente José estaba pensando: esto no era lo que soñé, este no era el sueño que tenía. Pero mantuvo su fe en Dios. José se mantuvo aún en las situaciones en las que estuvo. Dice que en cada situación mala que pasaba José, Dios estaba con él. Dios estaba preparando el camino hacia su sueño. Cada traba, cada prueba estaba formando el carácter de este hombre. Y al final José llegó al sueño que Dios le había mostrado. José ya estaba soñando con el palacio, con las riquezas, con estar en la posición. Pero antes tenía que pasar por el pozo, por la cárcel, por la decepción. Y sabes, iglesia, quizás estás aquí y dices: pastor, es que yo estoy en Dios y no veo mis sueños. Pastor, ya llevo muchos años en Cristo y nada que se cumplen mis sueños. A veces queremos llegar a nuestros sueños sin estar listos. A veces queremos lograr los anhelos, los propósitos que Dios tiene para nosotros sin nosotros estar preparados. Queremos que llegue nuestro destino sin siquiera haber confiado en Dios. Y estoy completamente seguro que Dios puede cumplir tus sueños. Estoy completamente seguro que Dios puede cumplir tus anhelos. Pero primero te tiene que formar a ti. Primero tiene que trabajar en ti. Primero tienes que estar listo para que Dios pueda entregarte esos sueños. Ahorita hay muchos jovencitos en la iglesia y yo estoy bien seguro que los jovencitos están orando: dame Dios la mujer de mis sueños. Estaba de grandes, a veces te dije: dame Dios la mujer de mis sueños. Pero todavía no están listos. Sigan teniendo fe y oren para que Dios la ciegue, para que tengan su sueño cumplido. El sueño de Dios para tu vida es mucho más grande que tus planes. Sabes, yo miro hacia atrás en mi vida, me pongo a pensar. Yo estudié, me preguntaban hace rato los jóvenes: pastor, ¿y usted sí estudió? Yo estudio todos los días la Biblia. Estudié enfermería. Yo quería hacer mi carrera, no me gustó enfermería, nada más estudié por estudiarla, pero estudié. Y miro hacia atrás y me pongo a pensar en mis planes. ¿Qué eran mis planes? Poder vivir de la música, poder lograr mi familia, poder tener mi casa, mi carro, estar estable, poder dejar algo a mi descendencia. Y estoy seguro que con lo que había soñado antes no se parece absolutamente nada a lo que tengo hoy. Pero nada. Ahora, no estoy diciendo que lo que estoy viviendo ahorita es malo. ¿Ven? Que luego mi esposa, si digo eso, me cuelga. Pero puedo estar seguro que aunque mis sueños y mis planes no se parecen nada a los que tenía, muchas personas sueñan con tener la vida que tenemos. Hay muchas personas que darían todo lo que tienen por estar en tus zapatos, por tener la vida que tú tienes, por tener la familia que tú tienes.
la esposa, el esposo que tú tienes, los hijos que tú tienes, la iglesia en la que estás, tener a Dios en tu vida y en tu corazón. Esa es una vida de ensueños para muchos. Y sé que anhelos, planes y propósitos se van a cumplir en tu vida. Puedo decirte con total certeza que aunque no fue la vida que había soñado, si somos honestos, no es la vida que había soñado, pero es un sueño poder vivir bajo la voluntad de Dios. Es un sueño poder ver cómo familias llegan a la iglesia, son transformadas y se salvan. Es algo irreal, algo que ni siquiera pudiera haber pasado por mi mente hace 7, 8 años. Vivir la vida bajo la voluntad de Dios es un sueño. ¿Tú cómo consideras tu vida? ¿Estás viviendo tu vida de sueños? ¿Es la vida que soñaste desde chico? ¿O qué crees que falte para que puedas decir que estás viviendo una vida de sueños? Para estar conforme con la vida que tienes. Quiero ver como segundo punto, para llegar a la vida de ensueño se necesita a Cristo. Para llegar a la vida de ensueño se necesita a Cristo. Lo primero que tienes que hacer, si quieres en verdad poder vivir una vida de sueños, es aceptar a Cristo en tu corazón. Que la mayoría de nosotros ya lo hicimos. Ya tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón y eso nos garantiza que nuestra vida va a cambiar completamente. Aceptar a Cristo en tu corazón, estar en Dios, te garantiza que tus sueños, tus planes y tus propósitos en Dios, no los tuyos, se van a cumplir. Y lo mejor es que si tenemos a Dios de nuestro lado, dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios, todo le obra para bien. En tu vida, dice en Romanos 8:28, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y digo vida de ensueño, o la vida de tus sueños, pero sabes, todos sabemos que en la vida siempre hay altas y bajas. Es una vida donde entró el pecado, estamos en un mundo pecaminoso, donde hay altas, hay bajas, donde hay problemas, donde hay enfermedades, hay tiempos buenos, hay tiempos malos, y quizás el camino hacia tus sueños pueda ser difícil, pero Dios siempre utiliza, aunque sea lo malo, para bien. Dios utiliza lo bueno, lo malo, para nuestra bien. Y quizás ahorita puedas estar atravesando rachitas, momentos donde dices, esto no fue lo que me dijeron que estando en Cristo iba a tener una vida de sueños. Incluso puedes estar pensando, esto no es vida. Pero para poder llegar a la vida de ensueños se necesita confiar en Dios. Se necesita tener a Cristo. Se necesita creer que realmente estás encaminado hacia un sueño y un propósito, y tú caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Qué planes tenías y Dios los cambió a planes mejores? Proyectos, sueños, metas, si estás en Dios, son mejores. Dice en 2 Corintios 5, versículo 7, 2 Corintios 5, versículo 7, cuando usted se ha ido fuerte. Amén. 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Una realidad es que si viéramos con los ojos humanamente, que sí vemos, estamos hablando de lo espiritual, si viéramos solamente con nuestra vista carnal, nos decepcionaríamos de nuestra vida constantemente, por problemas, por desánimos, por las personas, y nuestra vida nunca pudiéramos decir que es una vida de sueños. Pero como cristianos, nosotros debemos de andar por fe, creer, tener la certeza. Cuando el rey David fue ungido por rey, Samuel llega a su casa, lo unge como rey, siendo un jovencito, pero tuvo que pasar varios tiempos. Después de que fue ungido David, pasó mucho tiempo, tuvo que volver a ir a cuidar a las ovejas de su padre, tuvo que estar esperando el sueño. Ella había escuchado a Samuel decirle, tú vas a ser el próximo rey, y me imagino a David soñando y pensando, este es mi sueño, este es el plan que Dios tiene para mí, este va a ser mi futuro. Y después decirle al papá, pero todavía no, güey,
y cuida mis ovejas. Después de eso, antes de ser rey, antes de estar en el palacio, antes de tener la corona, tener que esperar más tiempo, tener que enfrentar a un gigante llamado Goliat, tener que llegar al palacio y servir a Saúl, el rey que no lo quería, tener que huir delante de la presencia de Saúl, empezar a vivir en cuevas, hacerse loco para que no lo maten, sentirse traicionado. Esa no era la vida que David había soñado. Ese no era el plan y los sueños que Dios le había mostrado a David. Y David pudo haberse preguntado, esa no es la vida, ¿dónde está la vida que soñé? ¿Dónde está el sueño que me prometió Dios? Lo que Dios le había prometido, el palacio, la corona, los beneficios de ser rey, estaban más adelante. Pero sabes, iglesia, Dios lo estaba preparando. Dios lo estaba enseñando. Dios lo estaba formando, estaba moldeando su carácter, lo estaba haciendo un gran líder y estaba trabajando en David para poder ser el rey que la nación necesitaba. Cuando finalmente llegó David al trono, él ya estaba preparado. Por eso te digo, muchos sueños quizás no los has alcanzado en Dios, porque Dios está trabajando contigo, porque Dios te está preparando. Si Dios le hubiera dado a David el sueño antes de tiempo, si Dios le hubiera dado a José el sueño de estar liderando ahí en Egipto antes de tiempo, estos hombres lo hubieran sabido dirigir. Estos hombres no hubieran tenido un corazón humilde. Estos hombres no hubieran sabido controlar el poder que les fue dado. Pero Dios los entrenó para estar listos para la vida que soñaban. ¿Qué es lo que sueñas lograr? En Cristo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que Dios te ha puesto? Es decir, mi sueño es estar predicando la palabra de Dios en otra nación. Mi sueño es estar compartiendo el Evangelio. Mi sueño es estar ayudando a comunidad. ¿Cuál es tu sueño en Dios? Ahora pregúntate, ¿estás preparado, preparada para recibir ese sueño? Tal vez te imaginabas en una posición diferente, en una clase social diferente, en un matrimonio diferente, feliz, en una familia unida, en una vida totalmente distinta y hoy no la estás viendo. Pero tienes que recordar que no todo lo que estás viviendo ahorita, ese es tu sueño. Es el paso para tu vida del sueño. Dios está preparando un destino. No es tu vida de ensueños, pero muchas veces es el camino hacia ella. ¿Cuántos se acuerdan de la predicación de levantando el vuelo? Si no se acuerdan, la vuelvo a predicar la otra semana. Los aviones empiezan a despegar, ¿en qué dijimos? Así, en diagonal. Y despegan en contra del viento. El viento es el mismo que les provoca las turbulencias, el mismo que los detiene, el mismo que provoca que se desvíen. Pero el avión tiene que volar en diagonal y en contra del viento. Quizás las pruebas que hoy estás enfrentando, los problemas, las turbulencias, se puede convertir en el impulso que te eleve y te lleve a los sueños que Dios tiene para ti. Es lo que Dios utiliza para hacerte llegar más alto. Quizás no era como lo pensabas, pasaron cosas que no imaginabas, ya no es la vida que habías soñado, pero Dios te puede llevar más arriba. Ahora, cuando digo vida de ensueños, no quiero que pienses en casas, no quiero que pienses en albercas grandes, no quiero que pienses en jets privados, en yates. Eso no es una vida de ensueño. Yo conozco gente que tiene dinero, que tiene fortunas y viven angustiados, tristes, sin paz. Cuando hablo vida de ensueños, estoy hablando de una vida que empieza por tener a Cristo. Una vida que empieza por tener una paz. Estés pasando lo que estés pasando. Te digo, porque puedes tenerlo todo. Una vida de ensueños, entre comillas, para el mundo, pero por dentro sentirte vacío. Puedes tener riquezas, casas, dinero, carros, pero tu familia destruida. Puedes tener dinero, trabajo, pero no tener paz. Porque puedes tenerlo todo, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada.
Si estás aquí con tu familia, con tus hermanos en Cristo, si tienes a Cristo en tu corazón, ten por seguro que sueños y anhelos se van a cumplir en tu vida. No dudes de eso. Sueños y anhelos Dios los conoce y va mucho más allá para que se cumplan. Pero agradece la vida que tienes. Agradece la familia que tienes. Agradece la iglesia que tienes. Ay, dijo amén. Agradece la vida que tienes, porque muchas personas sueñan y quisieran tener lo que tú tienes. ¿Cuántos están contentos con la vida que tienen en Cristo? No, yo quiero ya mi piscina, pastor. Quiero ver como último punto, la vida que soñaste solo es completa cuando estás en Cristo. La vida que soñaste solo es completa cuando estás en Cristo. Mateo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La vida que soñaste solo está completa cuando estás en Cristo. Si estás en Cristo, ya estás encaminado a la vida que soñaste. Si eres joven y llegaste a Cristo a tiempo, antes de errores, antes de fracasos, antes de caídas, estás encaminado a una vida grande y en sueños para Dios. Si eres adulto y llegaste a Cristo después, no importa, estás encaminado a una vida que Dios planeó y preparó para ti. Te digo eso porque muchos, como te dije, logran el éxito, logran la vida que soñaron materialmente, económicamente, y descubren que no tienen nada. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es la posición? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es la fama si no se tiene a Cristo? Como te dije, les falta paz, les falta tranquilidad, les falta amor, les falta Cristo. La verdadera plenitud no se encuentra en las cosas materiales, ni en los logros, ni en la posición social, se encuentra en Cristo. Dice en Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos 8, versículo 36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuántos se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Son historias de escuelita, hermanos, entonces las tienes que saber. El hijo pródigo pensó que la vida de sus sueños era agarrando la herencia del papá o la parte que le tocaba e irse lejos de la casa del padre. Digo, esta es mi vida de sueños. Poder tener riquezas, poder gastarlas como quería, tener la libertad de poder vivir sin límites o en libertinaje. Este joven pidió la herencia, se gastó la herencia en placeres momentáneos y al final lo perdió todo. Al final nada de lo que logró, de lo que tenía, le sirvió. Terminó cuidando cerdos, terminó deseando comer de lo que comían los cerdos. Y entonces fue cuando comprendió que la vida sin Cristo no era nada. La vida sin el Padre, sin Dios, no era nada. Él soñó, planeó, pensó, digo, con la herencia la hago, con la riqueza lo tengo, pero regresó arrepentido. Regresó a los brazos del Padre. El Padre lo recibió con amor y de ahí en adelante empiezan con el festejo. La vida que soñó no estaba fuera de Dios. La vida que soñó estaba con el Padre. Tu vida de ensueños no está fuera de Dios. La vida que soñaste fuera de Cristo no es nada. Hay personas que buscan la vida que soñaron en dinero, en trabajo, en una relación, en los bienes materiales, pero ¿sabes eso? Viene y va. Ahorita lo tienes, después se termina. Pero solamente Cristo permanece. Solamente Cristo puede llenar el vacío del corazón y darte una plenitud, la vida que realmente soñaste. Nuestra vida es como un pez
Puede tener el océano más bonito, más grande, más hermoso, pero si el pez está fuera del océano, se muere. Fuera del agua el pez va a morir. De nada le sirve tenerlo todo si no tienes a Cristo. No sé si me entendieron por esta. Tú dices puras cosas que ni se entienden. Así somos como seres humanos. Podemos tener todo lo que el mundo ofrece, lo más caro, lo más bonito, la ropa más cara, la posición más alta, Gucci, ¿qué más? Es que yo no sé de marca, disculpa. Puedes tenerlo todo, pero la vida que soñaste solamente está en Dios. Y tenemos que entender, iglesia, la vida perfecta no va a existir. Va a haber problemas, va a haber desilusiones, va a haber caídas, va a haber enfermedades, va a haber todo lo malo que te puedas imaginar. Pero si estás en Cristo, los anhelos, los planes, los proyectos y el destino que hay en Dios es seguro para ti. Vuelvo y repito, quizás la vida que hoy estás viviendo no es la que imaginaste. José no soñó con prisión, David no soñó con un gigante, Moisés no soñó con 40 años dando vueltas en el desierto, pero todos entendieron que tenían que ir encaminados en la vida que habían soñado. No pierdas la fe, iglesia, no pierdas tus anhelos, sigue creyendo los anhelos que están bajo la voluntad de Dios, los sueños que tienes en Cristo. Y dice en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Permanece en Dios, permanece en lo que la palabra de Dios dice. Tu corazón y en tus pensamientos puedes planear, puedes soñar, puedes creer, pero busca los sueños y los planes que Dios tiene para tu vida. Busca la vida que soñaste en Dios y vas a notar una gran diferencia en lo que vas a poder lograr y cumplir. Y sabes, para terminar, te dije, la vida que soñé no es esta. La vida que yo había planeado no es esta. Pero estando en Cristo, te puedo garantizar que no me arrepiento de la vida que tengo. No me arrepiento de lo que Dios ha hecho en mi vida. Sin embargo, me emociona el descubrir, el saber lo grande que Dios puede hacer con una persona. Los logros que puedes tener como persona. Quizás no es dinero, no soy el más rico, es más, es de mi niña Julietita. Tú no eres rico, papá. Yo no soy rico, pero soy rico en Dios. Busca los sueños y los anhelos en Cristo. Amén. Quiero pedir cada rostro inclinado, cada ojo cerrado en reverencia a Dios.